Lo primero que debes saber es que nadie en el mundo nace siendo narcisista. Esto no viene en los genes, el narcisismo no es algo con lo que se nace. Lo determinan los primeros años de vida. Casi todos los especialistas coinciden en que el abandono emocional, el rechazo, la humillación, la sobreprotección, la falta de límites sanos o un trauma muy grande desde la infancia pudo provocar esto. Pero si algo sí es un factor determinante es que debió haber tenido personas narcisistas cercanas a él en su infancia. Esto es por seguro. Todos estos son factores que detonan este padecimiento. Sin embargo, no hay una regla general, porque puede ser que las mismas circunstancias hayan rodeado a dos personas y solo una de ellas desarrolle narcisismo y la otra no. El narcisismo surge de la privación de un desarrollo de la identidad del niño, de la persona, a muy temprana edad. Se les arrebata el derecho a expresarse libremente, a ser ellos, a tomar decisiones por ellos. Y esto les provoca sentirse frustrados, no les permite desarrollar su identidad de una forma sana. Prácticamente los invalida como personas y según los psicoanalistas expertos en estos temas, esa invalidación es lo que hace que un niño no pueda desarrollar su yo y viven en un constante intento de llenar ese vacío que se les provocó de niños. ¿Cómo saber si mi hijo es narcisista? Depende de muchos factores y varía según la edad, pero a regla general debemos decir los siguientes puntos. Fíjate muy bien en esto. Tienen la necesidad de ser el centro de atención. Puede ser que interrumpan constantemente. Algunos de ellos cuando están pequeños les encanta hacer bromas pesadas muy frecuentemente para darse a notar. Fíjate si tiene conductas agresivas o si se enfada, si las cosas no les salen como ellos querían que salieran. Otra, tienen un exageradísimo sentido de importancia personal. Todos sus logros los hace grandes, sus éxitos, y espera reconocimiento por ellos, espera ser reconocido siempre. Necesitan recibir elogios todo el tiempo. Y si no los reciben, se sienten un poco deprimidos. Tienen también muchos sentimientos de rivalidad, están peleados con el mundo, también tienen sentimientos de grandiosidad, como lo dije constantemente, creen que merecen ese reconocimiento, aunque sea un logro pequeño, ellos lo hacen extremadamente grande y quieren todo el reconocimiento, están esperando que las demás personas se volteen y lo vean, y si no, él lo anuncia. Y si no merece reconocimiento, piensa que los demás son sus rivales, que le tienen envidia o que son personas indeseables, porque en el fondo sienten que los demás están ahí para atender sus necesidades y para servirles. Ojo con el siguiente punto, casi nunca expresa gratitud. Si tú le haces un favor, piensan que hiciste bien porque se lo merecen. Y además si tú llegas a reclamarle que no fue agradecido, ellos por lo regular van a pensar que tú estás mal porque tú lo hiciste porque quisiste. Ellos no tienen que agradecerle nadie a nada. La gente hace lo que hace porque quieren hacerlo. Y además la ayuda que a ellos les brinden es porque se la merecían. Otro punto muy importante es que desafían la autoridad.
Les gusta desafiar la autoridad, se sienten orgullosos, se sienten bien cuando transgreden a la autoridad. Y hasta les da orgullo presumir lo que hicieron. Tienden a ser arrogantes, despectivos cuando hablan de los demás, sobre todo si ellos están hablando de esa autoridad a la que transgredieron, ¿no? Tienen actitudes altivas, se sienten bien cuando se sienten superiores o por arriba de los demás. Esto es muy importante. Otro punto es que ejercen conductas explotadoras, o sea, siempre buscan algo a cambio. Se aprovechan egoístamente de los demás para lograr sus propios fines. No les importa mucho cómo se sientan los demás mientras ellos logren su meta, su propósito. Creen que son alguien muy especial y solamente los va a entender la gente que sea especial como ellos. Y no están interesados en nada que tenga que ver con desarrollo personal o crecimiento, porque en el fondo esto les asusta. Pero esto está en su inconsciente, porque en muchos casos sí lo saben y aparentan no necesitar nada. Pueden leer un libro de superación personal e imitar ciertos comportamientos. Esto ya para las personas, los adolescentes, los hijos más grandes, obviamente. Por ejemplo, dicen cosas que leyeron en el libro como si fueran propias, como si fueran de algo que ellos hubieran pensado o escrito. Se apropian de ideas que creen que les van a funcionar. Creen que saben de todo y ya no necesitan más. Ellos mismos se creen sus mentiras de que ya han trabajado en ellos o han perdonado o han desarrollado su autoestima, pero son pocos los que en realidad toman esta responsabilidad de sus emociones y van a terapia, o casi ninguno, porque los narcisistas no toman responsabilidad de sus acciones nunca. Nunca van a aceptar el tener ellos un error. Siempre van a tratar de culpar a los demás. No pueden aceptar la responsabilidad de asumir sus fallas y mucho menos de explicarlas. Puede ser que te den una disculpa falsa, pero no van a poder o estar capacitados para expresarte el por qué lo hicieron. Se sienten ofendidos rápidamente, son personas que se sienten ofendidas de una manera muy rápida y fácil. Si tú les dices algo, algún error, les señalas alguna falta, su primera reacción es ofenderse. Tienen poca o nula empatía, no les importa. A veces ni siquiera se dan cuenta cómo se sienten los demás. Ni siquiera se ponen a pensar o a ponerse en los zapatos de los demás, en la situación de los otros. Nunca se detienen a pensarlo, ni siquiera. Para ellos pasa desapercibido en muchas ocasiones el que tú, por ejemplo, te estés privando del sueño por darles el tiempo a ellos o a ellas o por escucharlos. Esto ni siquiera les pasa por la mente porque siempre están enfocados en ellos. Son altamente egoístas y ni siquiera se van a detener a pensar en lo que, si tú estás cansado, si tú estás haciendo un esfuerzo. Como dije anteriormente, ellos piensan que lo haces porque quieres y ellos se merecen toda la atención. Otro punto,
manejan sentimientos falsos, como el chantaje, como esta forma de que ellos quieren algo de ti y si no se los das, te pueden amenazar con, no con el silencio, con el contacto cero, con que no vas a volver a saber más de ellos o toman su distancia, son muy chantajistas. Ahora, si ya detectaste que tu hijo o hija tiene 3 o más de estas características, deberías de prestar atención a su educación y trabajar sobre todo con su autoestima sana y su inteligencia emocional. Ahora, este es siendo el caso de un menor, porque estás muy a tiempo de poder hacer mucho al respecto. Primero y antes que nada, debes cerciorarte de que él se rodee de gente que tampoco tenga este tipo de características que ya antes te mencioné. Pues ya sabes que los pequeños aprenden más por imitación y repetición. Entonces, si está rodeado de alguna persona que tenga alguna de estas características, que sea manipulador, chantajista, egoísta, va a influenciar mucho la salud mental del pequeño. Así es que lo más sano es alejarte por completo de este tipo de personas. El segundo punto es buscar desarrollar tu propia autoestima junto con el del pequeño o la pequeña. Porque te voy a decir que cuando tú no estás fuerte en tu autoestima, por más que quieras componer estas conductas en tus hijos, ellos van a intentar manipularte y te van a manipular fácilmente si tu autoestima está débil. Por ejemplo, te pueden, si tú adoptas este tipo de conductas, por ejemplo, si tú no haces esto o si no alzas tus juguetes, no te voy a dejar ver la tele o no te voy a dejar salir con tus amigos si ya va en primaria, si es un adolescente, porque si tú haces esto, te va a llevar más tarde a que esta personita que estás educando te va a decir lo mismo. Si tú no me prestas este dinero, no te dejo ver a tus nietos. Por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos que trabajar muchísimo en nosotros, porque lo que no queremos ver en ellos, no podemos estárselos enseñando con nuestras propias acciones y nuestro modo de vida nosotros mismos. Porque harán esto porque tú se los enseñaste. La conducta se enseña. Así es que este tipo de niños narcisistas creen que sus padres deben de estar ahí siempre para ellos, en todos los aspectos, emocionalmente dispuestos todo el tiempo, financieramente. Detrás de ellos hay una gran inseguridad, pero precisamente por eso te recomiendo que tú debes de desarrollar una autoestima sana. Si tus hijos son pequeños o adolescentes, debes tener mucho cuidado con crear una dependencia, ya sea de valoración o validación externa, constante. ¿Cómo vas a poder ayudar a tu hijo? La mejor manera es fomentando esta autoestima real. O sea, evita los premios y castigos en la educación. Ese es un punto importantísimo. No los premies y los castigues a la hora de educarlos. La validación personal debe basarse en que él se encuentre a sí mismo y se acepte con todas las inconveniencias, frustraciones, equivocaciones, aceptándolas y aprendiendo de ellas, sin la necesidad de que lo validen externamente. Fomenta mucho la empatía. ¿Cómo puedes hacer esto? Por ejemplo, si el niño es pequeño,
A la hora de dormirlo, de contarle una historia, un cuento, puedes hacer preguntas con ellos de cómo se habrá sentido, por ejemplo, tal o cual determinado personaje. ¿Cómo se habrá sentido el oso cuando no encontró a su amigo? Es un ejemplo, ¿verdad? O en los adolescentes, cuando nos encontremos en una situación con la familia, deberíamos de preguntarles, ¿cómo crees que se sintió tu abuela? O invitarles a que hagan ese esfuerzo por hipotetizar lo que otros piensan o lo que otros sienten, hacerlos conscientes de que las demás personas piensan o sienten de forma diferente a la suya y que eso no está mal, solo es diferente, para que tomen en cuenta otras perspectivas ajenas y esto les ayude a entender lo que ellos mismos pueden sentir, lo que los demás viven y cómo lo viven, y que esto es parte de crecer, el colocarse en perspectivas, ajenas, el colocarse en estas situaciones. Otro punto es enseñarles a que no pueden tener todo, ni pueden hacer que las demás personas hagan lo que ellos quieren que hagan. Desarrollar esta resistencia a la frustración es muy importante. El decir no, el poner límites y aprender a lidiar con las emociones que surgen a partir de eso, esa frustración. Eso es un punto también muy, muy, muy importante. Ayúdales a lidiar con la frustración de que no todo gira a su alrededor y que las personas son libres de enojarse, de no quererlos o de juzgarlos, de no actuar como ellos piensan que la gente debería de actuar. Otro punto que puedes desarrollar es practicar hobbies. Esto es de suma importancia porque refuerza precisamente ese sentido de identidad que se les arrebató o que ellos sintieron que se les arrebató en determinado momento de su vida. Que tú estés al pendiente de esos hobbies que a él le gustan y refuerces su identidad a través de ellos. Si les gusta jugar el básquet, si les gusta dibujar o pintar, comprarles un set de pinturas, un lienzo, pinceles, para que ellos y ellas puedan desarrollar ese sentido de identidad que es tan importante. Otro punto también importantísimo que te puede ayudar a revertir este daño, a quitar este narcisismo de tu hijo, es participar en acciones altruistas. Esto los hace partícipes del bienestar hacia los demás. Es de suma importancia porque hace comparar su situación con el de las demás personas y sentir que ellos tienen una mano activa para ese cambio, que pueden influir en el bienestar de otra persona. Eso pesa bastante, el que ellos puedan sentir que están influyendo en el bienestar de otra persona que no son ellos mismos. Otro punto que ayuda mucho es que aprendan deportes de equipo. Fútbol, básquetbol, fútbol americano, béisbol, cualquier deporte que se maneje en equipo les va a ayudar mucho precisamente a tener que relacionarse con otras personas para conseguir un objetivo que es el de todos, en conjunto. Entonces, otro punto importante es
viajar. El viajar les hace ver que cada quien tiene su modo de vivir y de percibir el mundo, de convivir con personas que no viven de la misma forma que él, de que hay otras maneras de vivir, de ver la vida y de percibir el mundo. Hay otras culturas, hay otros formas o comunidades o sociedades. Todo esto también les ayuda mucho. Lo más que puedas viajar con él y hacerle participar en todos estos eventos sociales como los que te dije anteriormente. También es muy importante que le hagas participar en familia y que respete la participación de los demás en la familia y que vaya asumiendo responsabilidades adecuadas a su edad. Depende si tiene 5 años, si tiene 7 años o si ya es un adolescente. Ayúdalo a asumir las responsabilidades adecuadas para su edad. Y por último, y el punto más importante de todos para que tú puedas ayudar a tu hijo a salir del narcisismo, sé tú su mejor ejemplo. Esto es lo más importante, porque cuando tú sabes bien tu valor y te haces respetar, lo demás se va acomodando en su lugar. Y hablo de tus miedos al rechazo de tu hijo. Todos los padres ansiamos tener una buena relación con nuestros hijos. Bueno, menos los padres narcisistas. Pero si tú estás tratando de corregir a tu hijo, ya has detectado que tienes un hijo narcisista, entonces seguramente tú quieres tener una buena relación con tu hijo y tú quieres que a tu hijo le vaya bien en la vida. Y te duele a veces su rechazo o sus malas maneras, sus enfados, su coraje que a veces vuelca hacia ti o su manipulación. Pero si tú cedes tus valores y tus principios, solo le vas a estar haciendo más daño. Le haces daño cuando no pones límites, porque van a crecer con estas características narcisistas. Esto no los va a ayudar en su vida. Si quieres lo mejor para tu hijo, ayúdalo a que construya esa autoestima sana. Y acuérdate que todo se enseña con el ejemplo. De nada sirve que lo lleves al psicólogo, que tú le hables y le des cátedras y le leas libros acerca de la autoestima si él no ve en ti a una persona con autoestima. Él debe aprender de la experiencia viva de la vida. Entonces, ante rabietas o berrinches, lo que tenemos que hacer es no cambiar de opinión, pero validar su emoción. O sea, ser compasivos, ser cariñosos, ser tolerantes, ser amorosos, pero mantenernos en nuestra posición. Y hacerles entender, yo sé que es difícil, pero de una manera amorosa. Cuando tú no cedes, les haces entender que tu postura no va a cambiar. Hagan lo que hagan. Enséñale que tus principios son fuertes y esos principios y valores abarcan tu bienestar y su propio bienestar, es decir, el tuyo y el de él. Y decir que no, pero abrazarlos, no dejarlos solos, y no enojarte con ellos, es lo peor que puedes hacer.
No te enojes con ellos, no los dejes solos, no invalides sus emociones, no les digas cómo deben sentirse. Por favor, no caigas en ese error. No le digas no deberías sentirte así. Nadie tiene por qué decirte cómo deberías sentirte. Tú te sientes como te sientes. Tienes la libertad de sentir lo que sientes en ese momento. No te enojes con ellos. No los dejes solos. No invalides su emoción. Nuestro trabajo como padres, en caso de estos niños, de estos adolescentes, es gestionar, acompañar y guiar de la mejor manera para enseñarlos a desenvolverse emocionalmente, a manejar su enfado o su tristeza. Esa es la mejor enseñanza. ¿Cómo les vas a enseñar a manejar a ellos su enfado, sus emociones y su tristeza si tú no sabes manejar los tuyos? ¿Qué herramientas puedes darles para sobrevivir en el mundo? Tú no puedes dejarte perturbar por su enfado. Cuando el amor es condicionado, cuando tú les dices si te portas bien vas a obtener esto o aquello, generamos niños con baja autoestima y necesidad de validación externa. Ahora, mucho cuidado en esto. Si una falta no te irrita, no te pone de malas, no significa que no sea grave. Si no puedes medir el grado de gravedad de lo que este niño o niña dice o hace en base a tu nivel de irritabilidad. O sea, el que te enoje no significa que la falta es grave. Pon mucha atención en esto. Hay cosas que a veces nos pudieran molestar a nosotros sumamente. Por eso es muy importante que trabajemos nuestra autoestima, porque hay veces que nos irritamos fácilmente por algo que alguien dijo, pero esto no significa que lo que haya dicho sea tan grave y viceversa. Entonces, no permitas la impunidad. Clasifica bien si es leve, grave, media o es algo extraordinariamente grave. La falta. No determines la manera de educar por el nivel de tu irritabilidad, porque no puedes educar por hastío. Educa por convicciones y con valores. Por eso debes trabajarte tú. ¿Qué pasa si es un adolescente? Esa es una edad muy vulnerable, rescatable aún, pero recuerda que es un problema de salud. No es aconsejable que, por ejemplo, si tu hijo hace una falta grave, como golpear a alguien, por ejemplo, en un caso de violencia, no es recomendable llamar a la policía, denunciarlo, llevarlo con autoridades, anexarlo, acusarlo, porque esto en un adolescente que está sufriendo de narcisismo, porque es una enfermedad, esto solo va a empeorar la situación y la relación entre la persona, la única persona más cercana a él o a ella que se supone que debería de cuidarlo y ayudarlo a salir de esta enfermedad. Esa persona eres tú. Si la persona que está en ese momento, tu hijo o hija narcisista, ese ser está desequilibrado, se va a sentir más desequilibrado, más humillado, más rechazado, más frustrado, con más coraje
más inadaptado y más excluido y más distante de la única persona que podría ayudarlo o la más cercana, entonces es mejor establecer una relación donde él pueda confiar en ti. Ahora bien, hay que fijarse también, como te decía, en la gravedad de la falta y en ser ejemplo de lo que queremos que él sea. Si no queremos que él sea violento, nosotros no podemos ser violentos. Si queremos que tenga una buena moral, nosotros debemos ser el ejemplo. Y en todo debe funcionar así. Nosotros debemos trabajar todo aquello que queremos ver en ellos. Es un trabajo bastante confrontativo con nosotros, pero eso es una regla. Nada de lo que digamos va a ser creíble si nosotros no lo llevamos a cabo en nuestra vida. Y nos van a perder el respeto y ya no vas a tener su atención. Si quieres rescatar a tu hijo, fíjate muy bien en tu forma de vivir y en lo que vas a permitir en tu casa, sin dejar de dar ese amor incondicional, pero poniendo reglas. No, no lo ames por sus logros o por los favores que te hace, sino porque quién es él, con todos sus errores. El permitir sus equivocaciones es un buen punto en la convivencia. El permitir equivocaciones hacia otros y hacia sí mismos es la clave. Ahora, si ya es tu hijo un adulto, un mayor de edad, ya está casado, ya es un adulto y tiene su vida, pues bueno, este caso es triste, pero te lo voy a decir, porque cuando ya ha crecido así y lleva muchos años, nunca es imposible, pero sí va a ser muy, muy, muy difícil que siquiera puedas hacerlo, prestarte atención o que se percate de tu existencia emocional o tu situación. Por lo regular ya no presta atención a nadie más que a él mismo o a ella misma. Y creen ciegamente en esa perspectiva que tienen de las cosas, por sobre todo y sin dar cabida a duda alguna. Ellos están bien y el mundo está mal, los demás están mal y punto. Y aunque tú seas su padre o su madre, no vas a ser la excepción. Pero si crees que todavía hay alguien capacitado para escucharte detrás de ese personaje que se ha formado, si todavía crees que hay alguien vulnerable y sensible del otro lado, si notas algunos rasgos en él o en ella de empatía hacia un animalito o si llegas a verlo realmente triste, que no esté fingiendo la tristeza, aprovecha esa grieta para entrar en su corazón y saber si puedes persuadirlo para que él o ella ofrezca voluntad de hacer alguna de las actividades que antes te mencioné. No importa si le da seguimiento o no, porque a estas alturas pues él ya es un adulto, pero lo importante es que él se decida y acceda a tener esa experiencia, que cree una impresión psicológica en él o en ella. Trata de establecer contacto con ese niño o niña que lleva dentro de él y que todavía busca validación y busca desesperadamente su identidad. Pero aquí sí necesitas mucho discernimiento, porque si ya no ves ningún rasgo de empatía, la verdad no nos queda nada más que ser totalmente prácticos por nuestro propio bienestar. Si
él o ella, tu hijo, tu hija, se hizo ya inconsciente de su problema y para él o para ella tú solamente eres ya un combustible y no le importas como persona, no le va a importar lo que sientas, lo que opines o cómo vivas. Y en esos casos es mejor el contacto cero, por lo menos durante unos años, por favor, más de 2 años, para que tú trabajes en tu propio desarrollo y autoestima y puedas desde ahí, desde esa paz mental que te genere estar en contacto cero con tu hijo o hija narcisista, volver a establecer una relación contigo mismo. Porque recuerda que ese narcisista estuvo expuesto al maltrato, al rechazo, a la humillación, a sentirse ignorado. Sufre esta desconexión. O pudo ser muy consentido y no le ponían límites, o abandonado, violentado, reprimido. Las causas, como te dije al principio, son muchas, pero ellos tienden a refugiarse en esa idealización de ellos mismos, porque no soportan sentirse vulnerables y no lo van a hacer, mucho menos si ya son adultos, porque ocultan su ego herido y además han aprendido que la aceptación se gana. O sea que lo más que puedes hacer tú es aceptarlo tal cual es, pero no tolerar comportamientos que rompan tu paz. Si decide enfadarse por tu comportamiento, no trates de convencerlo de cómo debe sentirse, nada. Dale la libertad de sentirse como él decida sentirse, porque recuerda que eso fue lo que le faltó de niño. Invalidaron sus emociones. Pero tú sigue firme, marcando ese límite y esa norma. No las rompas por él. No significa que no lo quieras, al contrario. Porque lo quieres, ponle límites para que él aprenda cómo se siente, cómo se vive, cómo es una autoestima sana. Puede ser esa única salvación, tu ejemplo. Nunca te enojes con ellos, ni hagas dramas, por favor. Solo establece normas y límites. Aquí lo más importante es quitarte tú la necesidad de complacer a los demás, mucho más a tu hijo. Si quieres ayudarlo, primero debes sanarte a ti mismo, a ti misma, para que puedas ayudarle a él el superar el no haber sido validado de pequeño. Empodérate tú. Eso es lo más que puedes hacer por tu hijo, lo más valioso. Créeme que como madre puedo entender un poco esta sensación de querer lo mejor para tu hijo. Si de verdad eres un padre, una madre que está preocupada o preocupado por darle una buena calidad de vida a tu hijo, porque él viva feliz, porque sea feliz y ya detectaste que es un narcisista o una narcisista, trabaja en tu autoestima. Enséñale desde el ejemplo cómo él va a ser feliz. Tú sé feliz. Tú para ser feliz necesitas tener una autoestima sana. Entonces establece tus normas, tus límites, ámalo mucho, acéptalo tal como es, déjalo que se enoje, no invalide sus emociones. Pero antes que nada, empodérate tú y trabaja en ti.